Muchísimas gracias, mi querido Andrés, por tu amable presentación. Dame oportunidad. Voy a compartirles aquí en el chat una serie de documentos, ligas, artículos a los cuales haré referencia durante esta charla para que los tengan como a manera de consulta posterior. Y si están escuchando esta plática grabada en YouTube, al final vamos a poner un código de QR para invitarlos al grupo de WhatsApp del Centro Mexicano, en donde lo vamos a volver a compartir. Voy a compartir ahora mi pantalla para hacer la presentación. Dame un segundito. Estoy teniendo algún problema de carácter técnico. Ahora mismo. No hay problema. Acá hacemos el tiempo que sea necesario para esperar tu presentación. Y yo, mientras tanto, lo que puedo comentar para los que se vienen incorporando es que voy a hacer una breve lectura, digamos, de lo que sería el día de hoy. El día de hoy ya tuvimos a Uruguay recién con Verónica Ballesteros. Ahora tenemos desde México a Fernando Todd, después de Brasil, Rafael Homen, después vamos a tener de España a Fernando Nogales y finalmente terminamos con Perú, con Luis Serpela. Así que tenemos los títulos. El primero fue ¿cómo facilitamos los procesos de cambio en la empresa familiar? Ahora vamos a tener el reto de emprender en familia. Después tenemos la profesionalización de las relaciones familiares. El cuarto es las familias empresarias se educan o los educa el Estado. Después finalmente tenemos padres, por favor, no nos dejen una bomba de tiempo. Bien sugestivo ahí Luis Serpela de Perú. Así que tenemos una mañana muy interesante. ¿Ya tú estás compartiendo, Fernando? Ya estoy aquí. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a platicar justamente del reto de reemprender en familia. Muchísimas gracias por la participación. Yo la verdad es que es un gusto celebrar siempre con ustedes en los últimos par de años esta fiesta de Iberoamérica. Por eso puse aquí al novio de todas las señoras que nos acompañan, hablando de esta fiesta en América, ¿no? Porque es en medio de estas épocas complicadas cuando se ha demostrado que las empresas familiares son las que más se ponen la camiseta, y este ejercicio pues es parte de eso, es parte de ese ejercicio de resiliencia, y además es porque no tenemos opción, no nos queda mucho más que hacer, porque sabemos que las empresas familiares, una de sus principales características es la intención de que la empresa y la estructura empresarial de la familia pueda ser transmitida a lo largo de generaciones. Entonces, en las empresas familiares no tenemos mucha opción, tenemos que siempre ir hacia adelante, tenemos que siempre impulsar, pero una realidad es que no podemos sino abordar con seriedad el optimismo. La conciencia que tenemos hoy, a casi 2 años del inicio de pandemia, hay que preguntarnos qué lecciones nos deja y qué lecciones podemos compartir nosotros, y que compartimos un idioma y que estamos de tantas maneras hermanados, ¿no? Por eso me encanta tener la posibilidad de participar otro año más en este foro organizado por FEI. Y al hablar de la palabra año, de inmediato nos brinca la ñ que compartimos quienes hablamos español, y pues no quiero que mis amigos brasileños se sientan, por eso pongo esta imagen del rey Pelé coronándose acá en nuestro país, pero sé que también quizá algún argentino se pueda haber molestado, y no se preocupen, también el Diego se coronó acá, y me cuentan que algún gol metió por esta tierra. Pero vamos poniéndonos serios, ¿sí? Vayamos poniendo en orden esta exposición, y quiero partir desde esta frase del gran Eduardo Galeano. Ahorita, antes de entrar a cámaras, Verónica nos decía que Uruguay es un país muy pequeño,
que quizá hay 5 millones de habitantes, no importa mientras sigan teniendo habitantes como Eduardo Galeano, que salgan de poquito a poquito. Y nos dice Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo, ¿sí? Y esta es justamente la energía que yo veo en las empresas familiares. Ese es el mantra que me gusta escuchar, con esas ganas, con ese no rendirse, con esta fuerza latinoamericana. Y es que tenemos un alto reto de cambiar al mundo, como dice justamente Eduardo Galeano en estos tiempos complicados. Pero ojalá que vayamos construyendo nuestras historias en Latinoamérica con esa visión y con esa inspiración que nos dejó este condenado colombiano, que yo creo que no hay nadie en Latinoamérica que no lo quiera, que es Gabriel García Márquez, ¿sí? Que platicó nuestras historias como únicamente entendemos en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica no hablamos castellano, hablamos español, ¿sí? Y a través de los ojos de Eduardo Galeano pudimos construir historias en algo que se denominó el realismo mágico, ¿sí? Y aquí es justamente donde nace la invitación a todas las empresas familiares que nos escuchan el día de hoy para preguntarles, ¿cómo vamos a contar la historia de lo que estamos viviendo a las siguientes generaciones? ¿Cómo vamos a recordar esta etapa y cómo la vamos a transmitir a las generaciones que vienen? ¿Cuál va a ser el legado que va a dejar estos tiempos tan difíciles y tan complicados en los que vivimos? Vemos este joven hippie que se encuentra en Atocha, y yo recuerdo mucho el libro de Gabriel García Márquez, porque nos dice, la vida no es la que uno vivió, sino cómo la recuerda, y cómo la recuerda para contarla, ¿sí? Yo les quiero compartir que cuando vivía en Madrid me tocó los atentados del 11 de marzo del 2004. Yo vivía en Puente de Vallecas, a un par de estaciones de metro de Atocha, y para mí fue un evento sumamente traumático, fue un evento de cisne negro, ¿sí? Y me dio por escribir lo que me tocó vivir en ese día. Soy miembro de la 4ª generación de abogados y notarios en mi familia, y entonces pues traigo una vena notarial que me dio por dejar plasmado lo que había vivido. Y de esta manera fue como un tema catártico, ¿sí? El escribir, ahí en el documento que les envié viene el artículo publicado. Pero hoy que vivimos en otro evento traumático, en medio de una pandemia tan dolorosa, tan complicada, en donde nos vimos enfrentados a nuestros miedos más profundos de la muerte, de la quiebra, de nuestros familiares cercanos, y además aderezado de tantos cambios tecnológicos, con tantas complicaciones sin precedentes en la historia de la humanidad, enfrentándonos a reestructuras en la forma de trabajar, en la manera de hacer negocio, y con la urgente necesidad ya de cerrar filas con la familia y con nuestras empresas. Yo quiero preguntar aquí, ¿cómo vamos a escribir esta historia? ¿Cómo vamos a escribir la historia de lo que estamos viviendo hoy por hoy? Sí, porque tenemos que espabilar. El mundo y su dinámica ya cambió y seguirá cambiando. El día de lunes, mientras escuchaba con mucha atención al doctor Salvatore Tomaselli hablándonos justamente de cómo las crisis económicas ahora no pasa tanto tiempo, son cada vez más frecuentes, ¿sí? Y que tenemos que prepararnos para enfrentar otros retos, como pueden ser otros virus, otras pandemias o la caída de Internet. Mientras escuchábamos esta plática aquí en el foro de FEI, ese mismo día se nos cayó Facebook, WhatsApp, Instagram, y nos volvimos todos locos porque ya no sabíamos cómo comunicarnos, cómo trabajar, cómo colaborar con nuestros más próximos. Y esto nos da cuenta de que tenemos que entender el mundo y su transformación, y que los cambios van a continuar, ¿sí? Quizá nos vamos, espero yo en Dios, que pronto nos podamos quitar la mascarilla para salir, pero los cambios van a seguir. Es que los cambios se están dando desde lo macro
¿sí? La economía mundial está cambiando. Ya vimos el Brexit en la Unión Europea. Durante esta pandemia entró en vigor el TEMEC, ¿sí? Que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que concentra el 18% del Producto Interno Bruto del mundo. También durante la pandemia, los estados del sureste asiático se agrupan en el RCEP, ¿sí? Que constituye el 30%, y el Mercosur, que también tiene una participación importante. Entonces la economía está cambiando, la manera de relacionarnos está cambiando. Ahorita hay una crisis de logística muy importante, y entonces la regionalización se vuelve fundamental para dar la vuelta a lo que llamábamos hace 20 años como la panacea de la globalización, ¿sí? Entonces tenemos que volver a empezar. Esto es en lo macro, pero en lo micro también estamos viendo muchos retos muy importantes, como pueden ser, por ejemplo, los virus o también las monedas, porque las monedas ya están cambiando, ya no necesariamente serán una gota de metal fundido y sellado, ¿sí? Ahora las monedas se proyectan a ser digitales. Entonces, todo esto, ¿cómo va a cambiar en tu modelo de negocio? Esto nos lleva a detenernos. Esto nos lleva a pararnos, a preguntarnos dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿sí? Cuando nos preguntamos aquí dónde estamos y a dónde queremos ir, yo te quiero preguntar cómo han cambiado el modelo de tu negocio. ¿Cómo han cambiado en general los negocios? ¿Y cómo han cambiado las familias? ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros mismos? Y también hay que preguntarnos cómo han cambiado los patrimonios. Yo participo en varios consejos de familia en donde un día sí y un día también nos estamos preguntando si tenemos que empezar a invertir en portafolios digitales, ¿sí? Para esto recomiendo mucho la charla de Margaret Abbott en su excepcional podcast de Consejo de Familia, que viene en el documento que les envié, en donde hablan justamente de la importancia de empezar a invertir en portafolios digitales y cómo. Y dice Chopra que cada vez que tomas una decisión, cambias al futuro, ¿sí? Pues vamos a preguntarnos qué decisiones vamos a tomar hoy, qué decisiones nos van a impactar y cómo van a en nuestro futuro. Tenemos que hablar Estamos con algunos problemas técnicos de Fernando, que se está quedando congelado. Esperamos que él pueda volver. Tal vez, Fernando, si queda solamente con el audio y compartir pantalla, puedas mejorar la calidad del internet. Bueno, ahí perdimos a... aprovecho este tiempo que mientras esperamos a Fernando de contarle a los que están con nosotros y compartir también, voy a compartir lo que es el programa de esta semana, y ahí aparece el programa completo, digamos, de lo que hemos tenido los dos primeros días, del día lunes y martes, donde tuvimos primero Argentina con María de Los Ángeles Lucero, después tuvimos Colombia con Ricardo Terraza, Chile me tocó a mí, después Ecuador, Mónica Villagómez, y finalmente ese día tuvimos a Italia con Salvatore Tomaselli. Todas las exposiciones, por supuesto, muy interesantes, tuvimos protocolo, el desafío de las sucesiones con las nuevas generaciones, el tema de la pandemia y los cambios que trajo consigo, la creación de valor de los sistemas de gobernanza familiar y corporativa, la estrategia Visca para la continuidad de la empresa familiar. Después, el día martes, tuvimos a Honduras, Cuba, Chile, Estados Unidos y Guatemala con los expositores Margaret Abbott. Tuvimos también a Mayra Ruiz, Gonzalo Jiménez, Ricardo del Río, Isabel muy shock, no sé si lo dije bien.
Y ahí los temas fueron superando la decidofobia de la familia empresaria, valores y niveles de conciencia en la empresa familiar, innovación en la gobernanza y directorio de grupos familiares, planeación patrimonial, retos de su financiamiento y finalmente tuvimos construyendo tu grandeza hacia un directorio profesional. Bueno, eso fue día lunes y martes. Y hoy día partimos a primera hora de la mañana, estamos con, como ustedes saben, con horario de México. A las 9 de la mañana tuvimos a Uruguay, ahora estamos con México, después va a venir Brasil, España y Perú. Y la primera expositora fue Verónica Balestero, ahora estamos con Fernando Todd, Rafael Homen de Brasil, después vendrá Fernando Nogales, mi gran amigo Fernando desde España, y Luis Serpela desde Perú. Y para el día de mañana, tenemos Puerto Rico, Canadá, Venezuela, Portugal y Costa Rica. Ahí vamos a tener a Eduardo Arroyo, a Luis Batis, Guillermo Salazar, Antonio Nogueira y Arlet Urrea. Y ahí tenemos los temas que son cambio organizacional, que hay de nuevo voy a necesitar ayuda, que hay de nuevo en cómo. Cómo emigrar a Canadá como empresa familiar, construyendo puentes en la empresa familiar, los 3 poderes en la empresa familiar y finalmente estrategia de la familia empresaria. Eso es el día de mañana, día jueves. Y finalmente vamos a terminar la semana también con 5 conferencias de 1 hora cada uno, con Panamá, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y finalmente República Dominicana, quien está a cargo del cierre. Y ahí tenemos a Winston. ¿Ya está, Fernando? Sí, sí, sí. Estaba esperando que tú volvieras. Dejo de compartir para no quitar tu tiempo y que tú puedas volver a... Una disculpa, esto solo me habla de los ciclos que pasan. El año pasado, si recuerdan, también en mi conferencia se fue el internet, en la única, y el año pasado también tuve el error de interrumpir una charla a la mitad, porque me sonó una llamada. Pero bueno, ya está, ¿se está viendo mi pantalla, no? Sí, estamos viendo, muy bien, así que prosigue Fernando con tu exposición. ¿Me ven? Sí, estamos viendo y escuchando, Fernando, está correcto. Perfecto, perfecto. A ver, entonces me voy a regresar una toma para atrás. Les decía que cada vez que tomamos una decisión cambiamos el futuro. Sí, esto, bueno, no lo dije yo, lo dijo Chopra. Y entonces lo importante es ver cuáles van a ser las decisiones que tenemos que tomar hoy, porque en el último año me ha tocado acompañar empresas de diferentes giros y en todos estamos viendo que hay cambios en los modelos de negocios, cambios tan importantes y tan básicos como en la manera de cerrar los negocios. Estamos atendiendo ya firmas de contratos electrónicos y esto es apenas la puerta de entrada de los contratos inteligentes que estamos por recibir y que estamos por adoptar. Entonces esto nos plantea una serie de retos realmente importantes, una vez que la pandemia sacudió las estructuras y que tenemos nosotros que alinearnos, pero al mismo tiempo nos presenta oportunidades grandísimas, ¿sí? Y estas oportunidades las tomarán las empresas y los grupos familiares que estén lo suficientemente sólidos y bien trabajados para poder abordar estas oportunidades, porque ya lo dijo Darwin, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, es la más inteligente y es aquella que se adapta de mejor manera al cambio, ¿sí? Entonces tenemos que adaptarnos a lo que está pasando de manera urgente, porque no existe ninguna área de negocio ni de servicio que no se haya visto comprometida con estos cambios y esta innovación. Desde sectores primarios hasta el sector de servicios, comercio, ni hablar del sector turismo, que se vio sumamente afectado, pero también tenemos que tener en cuenta los cambios que se están dando en la economía tradicional, ¿sí? Estamos
viviendo y constatando cosas que quizá hace algunos años hubiéramos visto impensables, como por un lado Estados Unidos con el riesgo de quedar en impago en sus obligaciones en las próximas semanas, o lo que está pasando en China con la compañía Evergrande, ¿sí? Que en caso de que se llegue a consumar su quiebra, arrastrará de manera considerable la economía mundial, ¿sí? Y esto también aunado a los temas de economía digital, ¿sí? Porque hay países como El Salvador, en donde ya están adoptando monedas digitales, las criptomonedas, y como esto lo vamos a ver en diferentes escenarios. Me platicaba el otro día mi papá, él sale a caminar una hora y media, y me platica el otro día una observación que hace, me dice, hijo, ya no se vende el periódico, ya no pasa el cuate aventando el periódico en las calles, en las casas a las 5:30, 6 de la mañana, ya no se vende el periódico. La realidad, porque sí está cambiando el mundo de los negocios. Cuando antes recibíamos quizá 2 o 3 periódicos en la puerta de la casa para sentirnos informados, hoy ya no pasa así. Y existen otras aplicaciones como White Paper, a quienes no tengo el gusto de conocer, ni esto es una inserción pagada, pero es un servicio que en un correo todas las mañanas te pone las noticias más importantes del mundo de los negocios, ¿sí? Y hay cosas realmente muy interesantes que están pasando, ¿sí? Como por un lado, el entender en México que hay una desinversión muy importante en portafolios tradicionales, ¿sí? Hay empresas que incluso se están desenlistando de la bolsa, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ha sido un año récord en México para empresas mexicanas y extranjeras, pero aquí en nuestro país, de recepción de inversión a empresas de este tipo, a startups, a empresas del mundo digital. Se está recibiendo dinero y se está invirtiendo dinero como nunca antes en la historia de nuestro país en estas empresas. Y esto pone un reto para las empresas tradicionales, para las empresas grandes, que también sí que están innovando. Lo que pasa es que la innovación en estas grandes empresas no necesariamente es tan visible, ¿sí? Quizá únicamente tratan de perfeccionar sus mismos procesos, quizá tratan de ahorrar costos, pero empresas tan grandes como Alfa, como Lala, como FEMSA, también se han diversificado y también han tenido que reemprender, ¿sí? En otros modelos, en otros sectores. Esto está pasando en todas las empresas, ¿sí? Porque no necesariamente por los mismos motivos, pero hoy por hoy todo el mundo tenemos que pensar en emprender. Hablaba hace 5 meses con Simón Levy en la presentación de su libro, que también viene ahí en el documento que les envié, La Era Microglobal 2.0, acerca de cuáles son sus experiencias después de haber vivido en China, después de ser el primer abogado mexicano autorizado para trabajar en China, también en el sector jurídico. Y es que se prevé un cambio muy importante a través de la adopción de las nuevas tecnologías. Estamos por entrar a la era de la inteligencia artificial, de la red 5G, del blockchain, y esto va a impactar a bancos, a notarías, a todos y cada uno de los sectores de negocio, ¿no? Esta imagen que he comentado ya en otros foros, en donde vemos que LinkedIn es ahora los avisos de educación, o Gmail viene a suplir el correo postal como lo conocíamos, o el iCloud a los disquetes, o Wikipedia a las enciclopedias. Esto nos daba risa al principio, ¿sí? Veíamos a los ejemplos de Kodak o de Blockbuster y nos reíamos, pero hoy cada vez estamos más preocupados y cada vez veo a empresarios más preocupados acerca de cómo vamos a reemprender.
Justamente de esto es lo que quiero hablar el día de hoy, del reto de reemprender en escenario que se nos presenta. La recomendación es sentarnos a platicar. Ayer platicaba Gonzalo Jiménez en una extraordinaria exposición que hay que sentarnos a co-crear. Y me pareció fantástico el término y el tema. ¿Por qué no nos sentamos a co-crear juntos? ¿Cómo va a ser el futuro que queremos proyectar? Porque no importa el tamaño de tu empresa, el sector, el giro, la facturación, el modelo de tu negocio. Lo fundaste 30 años atrás, 20 años atrás. Tenemos que reemprender hacia el futuro. ¿Cómo va a ser las decisiones que tomes en un mundo que está cambiando a esta velocidad, tan rápido, de manera tan constante? Y que empecemos a tomar decisiones. Una decisión es una reacción a la voluntad. ¿Qué debemos entender por voluntad? Es la capacidad de decidir con libertad. Son tus ideas, son tus sueños, son tus proyectos. Una vez que los imaginaste, los sopesaste, los lograste medir, y que cuantos más datos tengas y más información poseas, vas a tomar las mejores decisiones. La voluntad es el sueño y la decisión la ropa. Y una vez consumado el proyecto, esa voluntad de la que estamos hablando la puedes transmitir. Cuando hablamos de empresas familiares, justamente hablamos del tema de la sucesión. Es el tema más importante. Y esta misma voluntad es al final la que nos llevamos cuando elaboramos un testamento. Es la última voluntad. Es la sucesión patrimonial. Es cómo quieres transmitir a tu empresa esa voluntad. Y la sucesión directiva también. Entonces, todo esto es importante al momento de que hablemos de reemprender con las empresas familiares. ¿Sí? La voluntad es esa chispa, entonces, que se enciende cuando tomas una decisión. Es cuando guardas el suficiente silencio para escuchar a tu voluntad. ¿Sí? Y es momento entonces de tomar decisiones. Pero ¿qué decisiones debemos de tomar? Actuar, emprender, transformarnos, diversificar, invertir. Todo eso lo tenemos que empezar a sopesar primero en nuestro fuero interno y después con nuestras familias. Que también, y esto quiero que quede muy claro, también existe la posibilidad de que decidas quedarnos. Es una decisión igual de válida que reemprender, que invertir, que lo que tú quieras. Es exactamente igual de válida esa decisión. Al final, dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Sí? Entonces, todas las decisiones son correctas. Solamente tenemos que tomarla con la mayor información que tengamos a nuestro alrededor y tomar conciencia. La única invitación que se hace es que la decisión que tomemos, la tomemos de manera consciente y sabiendo todos los riesgos y los retos que tenemos a nuestro alrededor, tomemos una decisión o la otra, pero sobre qué tenemos que meditar, sobre qué nos tenemos que preguntar. Yo quiero invitarlos a que hagamos un autodiagnóstico, ¿sí? Acerca de nuestros modelos de negocios. ¿Tiene futuro nuestro modelo de negocio? ¿Cómo se puede adaptar? ¿Nos va a pasar lo mismo que a Blockbuster? Proyéctate planes estratégicos a 10 años, ya es complicado que hagamos. Pero ¿por qué no hacemos un ejercicio de imaginación y pensamos cómo vamos a estar en 10 años con lo que está pasando hoy alrededor? ¿Es viable tu modelo a 10 años? ¿Cuál es el horizonte de nuestros stakeholders también? Porque eso es también muy importante. Nuestros clientes nos seguirán comprando, nuestros proveedores nos podrán seguir vendiendo. Hay empresas tradicionales que están desapareciendo, ¿sí? Por eso es importante lo que hemos hecho en el Centro Mexicano de crear una marca de certificación, ¿sí? A través de nuestros amigos de abogados de UTOF, Gómez Vega de UTOF, que es un despacho
el despacho más importante de marcas en México, que es un despacho familiar que tiene más de 100 años. Entonces, tenemos que entender justamente qué es lo que está pasando en nosotros y en nuestro entorno. Simplemente preguntarnos, ¿podremos seguir contratando de la manera que contratamos hoy día a nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros proveedores? ¿Cuáles son realmente los retos que tenemos en nuestras empresas familiares? Y además tenemos un reto, el reto de la co-creación que platicaba ayer Gonzalo. Tenemos generaciones cada vez más longevas, que viven más años, ¿sí? Y que todos tienen ideas y que todos pueden aportar, no importa si son boomers, si son X, si son millennials, si son centennials, o hablaba Andrés de los pandemials, ¿sí? Realmente todos tenemos cosas que aportar, ideas con que nutrir un proyecto familiar. Y esto nos va a permitir crear una estructura. Pero además les tengo la mala noticia de que tenemos que prestarle más atención a los abogados. A nadie nos gusta ir con el abogado. Es como el dentista. Vamos un poco cuando ya tenemos la muela que no la aguantamos. Pero esa es la peor decisión que podemos tomar. Y más hoy en día, en donde el mundo está cambiando tan rápido que la ley va cambiando atrás de ello un poco a tropezones, ¿sí? Y esto nos puede complicar un poco los escenarios, ¿no? Y que nos preguntemos también cómo será el mundo en 10 años, nos va a llevar a tener un poco más de claridad en cuanto a esto. Hoy a mí no deja de sorprenderme, mi hijo menor, Andrés, empezó con la pandemia recién cumplidos 5 años, estaba por cumplir años, y aprendió a leer, a sumar y a restar a través de una pantalla, como estamos ahorita. ¿Cómo va a cambiar esto? Su manera de entender el mundo, ¿sí? Y los que tenemos ahorita 40 años, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar en 10 con estos chavos que hoy por hoy trabajan, se comunican, aman a través de una computadora? ¿Sí? Son retos que tenemos que abordar, ¿sí? No nos vaya a pasar como el papá de Homero Simpson. Y ya no quiero hablar de lo que puede pasar en 20 años, ¿sí? 20 años sentiremos que es un soplo la vida, como decía Gardel. Pero bueno, guardemos escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna en nuestro corazón, mientras empezamos a hablar de la confianza. Porque al final las empresas nacen del tema de la confianza, ¿sí? La confianza en las inversiones, en los nuevos negocios, en cómo vamos a cuidar nuestros portafolios. Les comentaba hace rato de los portafolios tradicionales, de los portafolios digitales, pero el año pasado en este mismo foro hablamos con un experto en tema de portafolios, que ahorita nos recordará Andrés su nombre porque se me fue, que nos hablaba justamente de invertir en empresas en relación a sus valores, a su sustentabilidad, si son amigables con el medio ambiente, si tratan bien a sus empleados, a sus trabajadores. Entonces la manera de invertir está cambiando en todos estos lados. Y esto nos lleva a tener que tomar decisiones en los 3 círculos, tanto en el protocolo familiar, en la familia, para lo cual recomiendo las charlas que he tenido con Ángeles Lucero, que también van en el documento que les envié, y que si no lo recibieron o están viendo esta charla por YouTube, al final lo pueden requerir en el grupo de WhatsApp, para el cual pondremos un código QR para invitarlos, ¿sí? Tenemos que sentarnos a acordar, a escucharnos, a entendernos, a estar todos en el mismo entendido, ¿sí? Tenemos que escuchar y tenemos que mediar cuáles son las voluntades que tenemos con las familias, ¿sí? Es poder acomodar la voluntad de la que hablábamos al inicio de esta charla con la voluntad de todos los demás, ¿sí? Y poder entonces controlarla, controlar el sueño, controlar el proyecto,
¿sí? Que también sí que se puede hacer. El gobierno corporativo es la herramienta que nos ayuda a controlar todas estas operaciones. Hace poquito vi una charla que tuvo Mónica Villagómez en la UDEM, que también se la recomiendo, y va en el documento, que nos habla acerca de la importancia del gobierno corporativo. Yo me quedo con una frase: todas las empresas tenemos gobierno corporativo. Lo importante es el nivel de profesionalización al que lo quieres llevar. De tener el miedo a perder el control. Hoy por hoy, por lo menos en México, y platíquenme ustedes si en sus países también se puede, podemos emitir acciones en nuestras empresas que únicamente tengan derechos corporativos, derechos para votar, o derechos patrimoniales, derechos para recibir dinero también, ¿sí? O ambos derechos. Pero podemos crear una estructura, una ingeniería, una arquitectura jurídica suficiente para llevar a nuestras empresas al siguiente nivel. Porque al final del día vivimos en medio de ficciones legales, ¿sí? En donde nos contamos la historia que nosotros mismos nos queremos creer. ¿Sí? Y entonces, el reto de emprender, yo sugiero que se haga con la voluntad agrupada, porque hoy por hoy nos necesitamos todos. Necesitamos a los más jóvenes, pero también necesitamos a los más viejos, y necesitamos a la gente que está ahorita en el frente de batalla. Y necesitamos compartir una visión a futuro. Tenemos que profesionalizar nuestras estructuras para tomar las mejores decisiones que nos lleven a un futuro mejor. ¿Y por qué sí es importante crear esta estructura? Porque son los acuerdos, nuestro marco jurídico, nuestra voluntad expresada, lo que nos va a permitir sortear todos los cambios que se están dando. Si no tenemos realmente una estructura suficiente, vamos a tropezar sí o sí en el camino. Y como dijo un maestro hace casi 20 años, no es lo mismo invertir capital de riesgo que poner en riesgo el capital. Son temas diferentes. Si las familiares hablamos de la importancia del cambio de la estafeta, ¿sí? Tenemos que empezar a prepararlo en un escenario que no conocemos. Esa es la realidad. Es un escenario que no conocemos. Yo quiero ya ir cerrando esta participación. Antes de hacer un espectacular anuncio. ¿Cómo será el dinero en los próximos años? Si nos vamos al caso de México, hace 10 años la contabilidad se llevaba en papel. Hoy la contabilidad es electrónica. Hace 3 años que inició el nuevo gobierno en México, uno de los primeros actos fue firmar con el Banco de México un decreto por el cual se iban a poner a trabajar en dinero digital a través de tu celular. Hoy que ya está en vigor el CODI, puedes hacer pagos a través de tu teléfono celular. Las monedas irán desapareciendo. Y si el dinero va a cambiar en los próximos años, ¿cómo va a cambiar tu empresa? ¿Cómo la vamos a preparar para que estos cambios puedan darse? ¿Sí? Esto es a corto y mediano plazo. Ya tampoco hay tanto tiempo para cambiarlo. Quiero invitarlos a que me acompañen y que sigamos esta charla en mis redes. Los invito con todo gusto a platicar por ahí. Y el día de hoy quisiera informar en este mismo espacio. Déjenme dejar de compartir pantalla, pero bueno, primero invitarlos a este grupo, que es donde vamos a subir la información del centro, donde compartiremos eventualmente el archivo que les mandé en el chat de hoy por Zoom. Pueden escanearlo, invitarlos a nuestro grupo de WhatsApp. Y el día de hoy quiero informarles que dejo la dirección del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, y quiero invitar a Diana Torres, que creo que anda por aquí, para presentárselas a todos ustedes. Discúlpenme
Aquí está Diana. Aquí la estoy ascendiendo ya como panelista. Antes que presentes a Diana Torres, que es gran amiga, por supuesto, de FEI, yo quisiera aportarte la pregunta que me hiciste recién respecto al año pasado. ¿Quién fue el expositor que habló del tema de la familia y cómo estaba su inversión? Simplemente Sí, es un dato puntual que lo averigüé entre los antecedentes que tenemos ya resguardados en FEI, y fue la presentación número 19 del día miércoles 7 de octubre del año 2020. Fue la quinta presentación de ese día, que eran 7, y la hizo Pablo Alonso. Y el tema era cómo alinear la cartera de inversiones con los valores de la familia. así es. Sí, me acordaba que era un español, tenía el nombre de Alonso, pero no quise decirlo equivocadamente. Los invitamos a la página de YouTube de FEI, donde está la grabación ya de ese video. Y yo quiero aprovechar el espacio para despedirme del Centro Mexicano. Está aquí Diana Torres con nosotros, que a partir de hoy toma ya la dirección del centro. Yo me siento muy orgulloso de una cosa que hice, de pasar la batuta a una mujer, a una empresaria familiar, alguien que trabaja con temas de innovación, y estoy seguro que llevará al centro, al lugar donde todos queremos que esté. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Hola, Andrés, qué gusto saludarte, qué gusto Hola, ¿cómo verte, estás? y a Verónica, a todos los que están por acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Tomo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad esta batuta que me deja Fernando. Ya tendremos oportunidad de compartir más ideas sobre qué vemos para el futuro de las empresas familiares. Brevemente les diría, para quedar a su disposición, que bueno, soy una mujer mexicana, empresaria, fundadora de una empresa familiar y acompañante también desde hace casi 18 años de empresas, de personas, de instituciones en temas de su estrategia de comunicación, su estrategia de marketing y ahora su estrategia de innovación para repensar modelos de negocio de cara al futuro. Mi papel será pues tomar las banderas que tengo, porque tampoco pretendo ni tengo energía para tomar banderas que no son las mías. Mis banderas son las del emprendimiento con un equilibrio familiar, las del emprendimiento con un enfoque de género y las del emprendimiento familiar de cara al futuro, con ojos de innovación, con ojos de nuevas soluciones y de nuevas formas de comunicarnos y de entendernos. Así que con esas banderas llego a seguir el extraordinario trabajo que Fernando ha hecho desde hace ya años, que juntos me contó una vez el sueño que tenía de unir a las empresas familiares de México, de poner un espacio en común donde pudieran converger para conversar, para generar ideas, para hacer alianzas. Y Fernando tiene un don, que es sumar a gente maravillosa a sus sueños. Yo creo que por eso estamos ahora acá. Y como parte de ese don, pues estoy yo con él desde hace 5 años acompañando este esfuerzo del Centro Mexicano de Familias Empresarias, y ahora en un relevo, después de estos 5 años increíbles, con la expectativa y con el compromiso de estar a la altura del trabajo que Fernando hizo y de continuar las relaciones, Andrés, Verónica, María de los Ángeles, todos los que están por acá, continuar con las relaciones tan productivas que hemos generado y que seguramente podemos seguir fortaleciendo desde ahora, desde mi papel y mi participación. Estoy a sus órdenes para generar estas alianzas. Muy bien, Diana, te agradecemos mucho tus palabras, y por de pronto tú sabes que Familias Empresarias de Chile tiene un convenio firmado con ustedes, por lo tanto tú vas a ser nuestra contraparte, así que muy bienvenida a este nuevo buque, digamos, y navegaremos juntos. Lo Así mismo que bueno, digo, la mayor de Diana, esto es una sorpresa, no sabía que Fernando tenía sorpresa también, es muy completo de Fernando, la charla incluye sorpresas, muy bienvenida y bueno, seguimos trabajando en conjunto seguramente. Así es, Vero, me encanta estar acá con ustedes. Muy Bueno, bien, pero yo sigo en FEI, ¿eh? Yo de FEI no me despego. Sí, muy bienvenida entonces, Diana. Y bueno, ahora para continuar con la conferencia de Fernando y poder tomar la parte donde vienen preguntas, respuestas y conversación, dejamos a Diana libre ya para poder seguir como público.
y yo pedí que Verónica, bueno, más bien ella me ofreció, que me ayudara en el tema de poder hacer un pimponeo con Fernando, con su presentación, porque claro, como Fernando y yo estamos haciendo esto en conjunto, me quedé solo. Así que Verónica, muchas gracias por esta oferta y si quieres, parte tú con la primera pregunta, yo tengo varias acá para ir haciendo. Buenas. Gracias, Andrés. Bueno, Fernando, yo creo que tu presentación fue como un sacudón así, ¿no? Como un despertar, un llamado a la acción, al despertar. Miren en dónde estamos, ¿no? Todo como lo venías haciendo no va a tener los mismos resultados, y me parece que es un llamado bien importante y que ojalá tenga el impacto que entiendo que buscas en los empresarios. A mí había algunas cosas que me llevaba a pensar, ¿no? Que de alguna manera estamos queriendo jugar a un nuevo juego, pero con reglas viejas. Y las reglas que vamos poniéndonos, en realidad no sabemos tampoco si van a funcionar, ¿no? O sea, tenemos un montón de herramientas de gestión que conocemos, que son probadas, pero frente a tanta incertidumbre, en realidad tampoco sabemos si eso es lo que va a funcionar. Y en todo este tema del despertar y no sé cuánto, ¿dónde te parece que se pueden apalancar las empresas para poder construir en un futuro incierto, ¿no? Esto de hacer una sucesión, creo que había una foto con una manito de un bebé, de hacer una sucesión en un futuro que en realidad no se sabe bien hacia dónde va a ir, ¿no? ¿Dónde te parece vos que es el sitio seguro, ¿no? El lugar seguro para apalancarse y tener esa fuerza, ¿no? de ir hacia lo incierto? Yo creo, Verónica, que el sitio seguro es la familia. El sitio seguro siempre va a ser la familia, y creo que tenemos la obligación, quizá, de entender el momento histórico que estamos viviendo y la importancia de reagruparnos para enfrentar juntos los cambios que vienen. Quizá las empresas inician con un modelo de negocio. Tenemos ejemplos de libro, ¿sí? Como Motorola, que inició siendo una empresa de madera, ¿sí? O sea, que trabajaba con los árboles, con la madera de los árboles, o empresas muy importantes mexicanas como Alfa, que hoy en día cambió de un sector industrial a un sector de alimentos, ¿sí? O empresas como Grupo Industrial Ala, que si bien es cierto es muy fuerte en lácteos, empieza también a entrar en otro portafolio relacionado con jamón, con carne, con otros productos. Y no sabemos hoy por hoy si nuestra empresa se va a transformar, pero lo primero que tenemos que entender es con qué contamos. Como decía también Gonzalo, ¿sí? Con cuántas, ¿qué estamos dispuestos a perder? ¿Qué vamos a apostar para reinventarnos, para crecer, para impulsarnos en esta nueva realidad que estamos poco a poco descubriendo? Y tenemos que escucharnos con mucha honestidad, con mucha humildad, ¿sí? Tanto los fundadores como las nuevas generaciones, porque todos tenemos cosas que aportar, ¿sí? Puede ser la estructura, puede ser el capital relacional, puede ser el capital semilla, pueden ser las ideas, pueden ser el entendimiento del negocio, puede ser por parte de los fundadores también la experiencia para sortear crisis. Creo que la familia es ese abanico de posibilidades en donde si tomamos lo mejor de cada uno de los miembros, podemos armar una estructura fuerte, sólida y con proyección hacia el futuro, ¿no? Muy bien. A ver, yo tengo varios temas, pero tal vez partir por el título. El título de tu presentación, que es tremendamente sugestivo, estimulante, y que de ahí vienen los empresarios al final, que es el emprender. Cada empresa hoy día fue un emprendimiento en su origen. Entonces, cuando la familia emprende,
y con el apoyo que hay, que está el padre con su señora y los hijos y todos ayudando en un pequeño emprendimiento y termina siendo una gran compañía como muchas de las que hay en México, en Latinoamérica, Iberoamérica y en el mundo, nos encontramos que de verdad esa coordinación familiar fue estupenda, porque permitió que se creara finalmente una empresa. Ahora, cuando hablamos de emprender, yo siempre digo que acá tenemos términos como emprender, que partimos de cero, pero también está el reemprender, porque hay familias que ya tienen compañía y de repente empiezan a reemprender al interior de sus propias empresas. Y eso es que los padres permiten que los hijos tengan a lo mejor ideas novedosas, como tú mencionabas, el tema de Motorola, también está Kyocera, que parte haciendo cosas de cerámica y termina haciendo en la tecnología de los teléfonos y otras más, y que van mutando. Entonces, este reemprender, este ecosistema que tienen de alguna manera las familias para permitir que las nuevas generaciones vayan haciendo estos emprendimientos al interior y no que tengan que salir de la familia, sino que al interior. ¿Cómo ves tú que deberán ser, en el fondo, las condiciones que presente la familia, los padres, los patriarcas, las matriarcas, a estas nuevas generaciones para que estén estimulados a reemprender? Como dijiste ayer o antier, Andrés, si doy esa respuesta tengo que mandar una factura. Realmente es la pregunta del millón. Los padres siempre buscamos inculcar a nuestros hijos pues valores, entre ellos el emprendimiento, pero pues es complicado y hoy en día creo que tenemos también como papás un reto de entender cómo nos vamos a comunicar con nuestros hijos, con nuestros hijos que, como lo hemos platicado, están normalizando su interrelación a través de una computadora, ¿sí? Y eso no sabemos todavía cómo nos va a impactar a futuro, pero yo creo que la mejor manera que tenemos en la que lo podemos hacer es escuchando, ¿sí? Mientras no nos comuniquemos, mientras no escuchemos, mientras no tratemos de empatizar con nuestros hijos, difícilmente vamos a poder estructurar algo. Y más porque a nivel de educación, por ejemplo, los retos son amplísimos. Hoy por hoy, cuando un chavo, como decimos acá en México, entra a la universidad a los 18 años, lo que aprende en primer semestre ya no le sirve para el noveno semestre, ¿sí? Entonces tenemos que estar reaprendiendo constantemente, tenemos que estarnos actualizando y lo mismo va a pasar con los empleos. Si estamos acostumbrados a empleos quizá muy físicos o muy monótonos o muy repetitivos, que ya puede hacer un robot o un software o lo que tú quieras, pues no podemos obligar a nuestros hijos a estar tecleando en un Excel o a estar revisando manualmente facturas, ¿sí? O sea, tenemos que también entender cómo se están dando estos cambios y empezar a crear y a co-crear con las diferentes generaciones el futuro de nuestra estructura y de nuestro grupo familiar. Yo creo que tendría que ir por ahí. Muy bien. Verónica, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, ahora cuando hablaba Fer, se me venía a la cabeza esto de las habilidades esenciales, ¿no? Claro. Cuando lo técnico en realidad está cambiando todo el tiempo, lo básico son esas habilidades esenciales o habilidades humanas, ¿no? Esto de trabajar colaborativamente, de actitudes y comportamientos que aportan, ¿no? Que está muy relacionado también con esta comunicación y empatía y escuchar al otro que comentabas, como forma también de ese trascender. Y que no muchas veces son las habilidades que buscamos en una educación formal. O de alguna manera, si decimos, bueno, voy a hacer un curso, no sé, de computación, pero no voy a hacer un curso de trabajo colaborativo, ¿no? Y si digo voy a hacer un curso de trabajo colaborativo, de repente no se valora tanto, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser esa base de habilidades o actitudes humanas o esenciales frente a eso.
Y uno de los temas que trae esta transformación que mencionabas, tiene que ver con esto de mirar el ecosistema y no solamente a los competidores en esta transformación empresarial. Cuando estamos muy acostumbrados de repente a mirar mi competencia, ¿no? como para hacer análisis o reaccionar o adelantarme, etc. Pero no sabemos ahora cuál es la industria, cuál es el sector que va a empezar a competir con nosotros o del cual nos podemos aliar para hacer otra cosa y reemprender. Y creo que tiene que ver con esta mirada del competidor como un colega y no como el enemigo, del trabajo en alianza, del co-crear que mencionabas recién. Pero entiendo que es un cambio de paradigma. Y que de repente a algunos es más fácil o más rápido de incorporar que a otros, ¿no? Claro. Bueno, más. Sí, definitivamente tenemos que tener una visión periférica de todo lo que está pasando y tenemos que estar atentos y podernos adaptar. Hablabas de las capacidades del nuevo milenio, la resiliencia es una de ellas. El aprender a sufrir un poquito, ¿no? Tal cual. Sí, nos quedan pocos minutos, Fernando, 3 minutos. Yo quisiera hacerte una reflexión, a lo mejor más que una pregunta, pero que a mí me llegó mucho. En general, tus presentaciones siempre tienen una foto y unos textos que son muy provocativos, y a uno de ellos a mí realmente me removió, que dice algo parecido, porque no tengo todo el texto, pero dice que los pequeños lugares, pequeñas personas, con pequeños cambios pueden cambiar el mundo. Yo creo que la gente de repente está siempre como pensando que tengo que hacer algo muy grande para que me vaya bien o que mi familia esté bien, y de repente no son tan grandes los cambios y pueden ser de a poco, como decía Iván Vera, un gran hombre que es de creación en Chile, digamos, y sobre todo que está muy ligado a la tecnología. Él dice, no importa que vayamos lento, pero sin pausa, ¿eh? O sea, avancemos siempre, que muchas veces la gente quiere ir muy rápido, pero después para y se queda ahí. Entonces, no sé tú si nos puedes dejar unas últimas reflexiones bueno, lo pongo en la mesa, pero tal vez tú quieres dejar otra para ya ir cerrando la conferencia tuya. Sí, no, es un paisano de Verónica, Eduardo Galeano, que es uno de mis escritores favoritos. Y Eduardo dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y yo sostengo que ese debe ser el mantra de las empresas familiares. Y justamente este tipo de ejercicios, como los que hacemos en FEI, eso es lo que buscan al final, el poder democratizar este conocimiento, si le queremos llamar, o esta visión, o esta manera de atender a nuestras empresas familiares, que al final de cuentas constituyen el 90% de la economía del mundo, ¿sí? Y que cuando abrimos la puerta de nuestras casas, de nuestros negocios, convivimos con otras empresas familiares. En nuestras familias siempre alguien va a invertir, va a emprender, va a crecer. Entonces tenemos que empezar a tomarle más atención a esto, porque en la medida de que vayamos consolidando nuestros emprendimientos, vamos a vivir mejor en nuestros países y en nuestras regiones. Poco a poco, gente pequeña en lugares pequeños, cambiaremos al mundo.